Gracias Mario por tus amables e inmerecidas palabras. Gracias por la presentación que haces de este tiempo. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la divina persona del Espíritu Santo, no solamente el responsable de llamarnos a la obra misionera, sino también es quien nos da el poder para llevar a cabo la evangelización de las naciones. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para orar. Padre bendito, quiero ser tan solo un instrumento en tus manos. El mensaje que quiero compartir a mis hermanos es un mensaje que primeramente me lo repito a mí, rogándote que tu Santo Espíritu haga la labor en cada corazón. Y estamos abordando la obra de su bendita persona desde que le enviaste para ser el otro consolador de nuestras vidas. Podamos, Señor, poner en práctica todo lo que Él quiere, dirigido, Señor, por ti a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante lo que hemos recordado durante cada tema de los que hemos escuchado. Y es importante recordarlo una y otra vez porque aún estando inmersos en el ministerio, aún colaborando, aún sirviendo en el campo donde Dios nos haya puesto y teniendo quizá muchos años de servicio al Señor en nuestro ministerio, hemos de recordar los viejos rudimentos con los cuales el Señor nos ha preparado, nos ha enseñado, nos ha capacitado para hacer la obra de Él en tanto viene por su iglesia. Y nos es preciso recordar lo que está establecido en la palabra de Dios y que puntualmente hemos escuchado durante las participaciones de los anteriores expositores de la palabra. Hemos de recordar que es la iglesia, la obra local establecida por el Señor en cada lugar, en ese lugar donde usted ministra, esa iglesia local que Dios ha puesto en sus manos para guiar, para enseñar, para capacitar con la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es la iglesia local, pequeña o grande, con recursos o sin casi nada de ellos, la responsable de la evangelización del mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todo el mundo. Interesante ejercicio el de poner nuestra bandera, la bandera de nuestro país, y adicionar otra bandera con la cual nos sentimos quizá en algunos casos identificados, quizá en algunos casos por la oración, por aquellos campos, quizá en otros casos porque hay familia, porque hay amigos en aquellos lugares. Acompañan a mi espalda la bandera de nuestra República Mexicana, la bandera de Venezuela. Somos responsables por cada país. Somos responsables por cada nación, por cada lengua, por cada pueblo. Somos responsables delante de Dios de la evangelización. Cuando el Señor Jesucristo se acercó y les habló a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Segundo, todos los creyentes son llamados a ser testigos de Jesucristo. Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Y ahí está el propósito del llamado de cada persona que ha venido a los pies de Cristo. En el momento de creer también recibimos el Espíritu Santo, que es el sello. Y nos dice, es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los creyentes somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Tercero, es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que lleva a cabo dos tareas esenciales en la evangelización: llamar y capacitar a sus siervos que llevan las buenas nuevas de salvación y convencer al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Juan escribiría en su capítulo 16, pero yo os digo la verdad, palabras de Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 4, el Padre es el dueño de la mies. Él es el que envía obreros, por eso nos invita a orar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El Padre es el dueño de la mies que envía obreros a dar a conocer el misterio de redención del Hijo, impulsados y capacitados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El apóstol Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 4, que usted ya conoce perfectamente, que es el Espíritu Santo el que tiene que permear todas las áreas de la iglesia y de nuestra vida para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y siendo el Señor Jesucristo quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo ha hecho con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, usted y yo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y teniendo en cuenta estas verdades bíblicas en nuestro corazón y en nuestra mente, y sabiendo que al venir de la palabra de Dios, que es verdad, que es su mandato, que es su voluntad a nosotros, lo ha sido desde el principio, y ni una jota ni una tilde pasará de esta bendita palabra hasta que todo se haya cumplido. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien actúa llamándonos a la obra misionera. A ello le invito que veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Y en su vida vamos a identificar el momento en que el Espíritu Santo obró en su vida primeramente para que llamara a Cristo Señor de su vida.
Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, nos dicen que yendo por el camino, Pablo, Saulo de Tarso en aquel entonces, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién eres, curioso? ¿Quién eres, dueño de mi vida? ¿Quién eres, mi creador? ¿Quién eres, el dueño del universo? ¿Quién tiene potestad sobre mí como la tiene un amo sobre su esclavo? ¿Quién eres, curioso mío? Y la Escritura nos dice por él mismo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 3, diciendo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Kyrios, amo, dueño, mi patrón, mi máxima autoridad, mi majestad. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es que tú no creíste en Cristo porque eras muy noble. Tú no creíste en Cristo porque estabas verdaderamente convencido en tus argumentos. Tú no confiaste en el Señor Jesucristo simplemente porque en ese momento te nació hacerlo. Tú pudiste creer en Cristo Jesús porque el Espíritu Santo te convenció que era la única manera en que podía ser perdonado y llevado a la presencia de Dios, ostentando la justicia del glorioso Señor Jesucristo, pagando con su sangre en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo quien te movió a entender este concepto, y tú no podrías haberle dicho al Señor: Señor, Kyrios, si no fuese por la obra que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Hago esta pregunta porque no sé la condición espiritual de todos aquellos que están conectados a esta transmisión, bien sea en la plataforma Zoom, bien sea en las diferentes páginas o redes sociales como YouTube o Facebook Live. Yo no sé cuál es tu condición, pero ¿has reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás demostrando al mundo que te rodea que sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo muestras en tu propia vida, inundando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, esa relación perfecta con Dios de salvación? Esa relación donde te es imputada la justicia, la santidad de Cristo, de tal manera que el Padre pasa por alto, perdonando tus pecados y llevándolos al olvido para darte el trato de hijo por adopción. La gente que está a tu alrededor ve a Cristo en ti. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, ojalá esta sea la oportunidad en que puedas preguntar, como el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 2, el Espíritu Santo obró en la vida del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso un perseguidor de la iglesia, para tener comunicación íntima con el Padre. Y es que cuando hablamos del llamado al ministerio, tenemos que empezar por el principio.
Dios no puede llamar, Dios no puede usar a alguien que no tiene una relación personal con Cristo, alguien que no reconoce a Cristo como el Señor de su vida. Dios no puede llamar a nadie al ministerio sin antes tener una relación personal con Él. Ciertamente a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que se han levantado para hacer ministerios dentro de la iglesia, desde la iglesia y para la iglesia. Y también ha habido muchos que se han autodenominado ministros del Señor desde fuera de la iglesia. A todos ellos, ciertamente el Señor les dirá un día: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aunque habían hecho milagros, aunque habían echado fuera demonios, aunque habían predicado la palabra a muchas personas, el Señor no los conocía. Solamente aquel que ha sido llamado por el Señor tiene que haber pasado primeramente por esta fe en el Señor Jesucristo y por este tiempo de comunicación íntima con Él. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12. Dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios no puede llamar a alguien que no tenga una relación personal con Él, y no puede llamarlo si no está en perfecta comunión con Él mediante la oración y la lectura, el estudio diligente, el escudriñar las sagradas escrituras. El Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso oraba fervientemente. En aquel momento el apóstol Pablo, aún conocido como Saulo de Tarso, oraba fervientemente. Sin duda lo hacía por su vista, pero también lo hacía pidiéndole al Señor le contestara la respuesta que le había lanzado mientras estaba derribado de su cabalgadura, de rodillas en aquella tierra, camino a Damasco, cuando le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque ciertamente el Señor le respondió, y ya lo leímos: ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero esa era la primera respuesta. Pablo estaba preguntando: ¿qué es lo que va a hacer de mi vida, Señor, a partir de este momento? ¿Te has preguntado tú alguna vez, hermano, hermana de nuestras congregaciones, qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas a partir de ese encuentro personal con Cristo? ¿Te lo has preguntado? ¿Buscas apasionadamente la comunión y la comunicación con Dios? ¿Escudriñas con dedicación las sagradas escrituras para vivir conforme a todo lo que en ella está escrito? No esperes que el Espíritu Santo te use si no estás buscando el rostro del Señor cada día con diligencia, deseando, anhelando, buscando tener una comunicación cada vez más intensa e íntima con Él. En Hechos 9, 15 y 16, le dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré, tiempo futuro, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Primero le dijo, ve y entra a Damasco. Segundo, le dijo, después de la oración, le mostró la visión, le mostró a Ananías específicamente, un varón que Saulo jamás había visto en su vida, pero sabía por revelación del Señor que se llamaba Ananías, Dios contestando la oración de alguien que ora fervientemente, que tiene íntima comunicación con él. Y el Señor añadiría a ese conocimiento cada día lo que sucedería en su vida, de tal manera que el Señor dice, yo le mostraré. Es como decir, yo le iré mostrando a través del sufrimiento lo que implica padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar. ¿Estás dispuesto a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás escudriñando las Sagradas Escrituras? Pastor, misionero, ¿estás buscando con diligencia la dirección de Dios en cada paso de tu vida? ¿O estás implementando la voluntad de Dios, rogándole que tus planes se hagan la voluntad de Dios? A veces oramos de manera equivocada y hacemos nosotros nuestro plan de trabajo y hacemos nosotros nuestro programa operativo anual. Y luego le decimos al Señor, Señor, bendice nuestros planes. Bendice lo que estamos organizando. Cuando antes de hacer el plan debemos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga este año en la congregación? ¿Hacia dónde? Muéstranos el rumbo. Y escudriñar la bendita palabra de Dios para encontrar las respuestas a nuestras peticiones. Número 3. En ese proceso del llamamiento que el Espíritu hace en nuestra vida, no solamente nos permite un encuentro personal con Cristo, no solamente nos permite una correcta comunión con Él, sino que también desarrolla en nuestro corazón, siempre y cuando éste sea humilde y dependiente de Dios, una característica, una cualidad preciosa: obediencia. Obediencia. Hermano, no hay corazón contrito, no hay corazón humilde, humillado delante de Dios que Él rechace, que Él no tome en cuenta. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermano, puedes no tener tantas cualidades, puedes no tener tantos talentos, pero si tienes una actitud de obediencia plena delante de Dios, con eso es más que suficiente. Con eso es más que necesario. Dice el Señor, al momento le cayeron, en Hechos 9:18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué fue lo primero que hizo? Se bautizó. Siendo el bautismo el primer paso de obediencia a Dios después de haber creído. Lo constatamos una y otra vez. Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Los que creían eran bautizados. Los que creyeron, los que confiaron en la predicación de la palabra, fueron bautizados. Es el bautismo la primera muestra de disposición a la obediencia que un cristiano puede manifestar. Pablo no había comido. Pablo durante esos 3 días no había probado alimento y estaba orando y esperando la respuesta de Dios. Esa respuesta llegó en la persona del profeta Ananías, quien oró por él. Y cuando él recobró la vista y se levantó, la Biblia dice que inmediatamente fue
bautizado. Y una vez que obedeció al Señor en el bautismo y habiendo tomado alimento, es decir, fue a las aguas bautismales en obediencia antes de comer y recuperar las fuerzas. Fue y se alimentó y recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y las siguientes palabras dicen: enseguida predicaba a Cristo. Es que si no estás involucrado en la obra del Señor, no esperes que Dios te llame a hacer obra misionera. Es que no esperes que Dios diga: vente, yo te voy a hacer ahorita un trabajador, alguien responsable. No. El Señor va a llamar a los que ya están trabajando en la obra para la obra misionera. Dios va a llamar a aquellos que tienen una relación de obediencia con Dios anticipada en otro tiempo. Su vida se caracteriza por esa humildad y dependencia de Dios que le llevan a llevar todos sus argumentos a la cruz de Cristo, clavarlas allí y decir: no lo entiendo, pero te obedezco, Señor. Esa es la labor de alguien que realmente reconoce que Jesucristo es su Señor. Puedes no tener tantas cualidades, ni tantos talentos, o ninguno, pero si tienes la actitud de obediencia plena delante de Dios, con eso es más que suficiente. Todas, escúchame bien, todas nuestras debilidades, todas nuestras, entre comillas, deficiencias, son oportunidades en las que Dios demostrará su poder y su gloria. El apóstol Pablo bien que lo sabía y decía: para que yo no me ensoberbezca, para que yo no me crea más de lo que soy, me ha sido dado un mensajero de Satanás que me mantiene a bofetadas para que yo no esté en mi lugar, sabiendo que es a Dios a quien debo obedecer y a quien debo buscar y a quien debo cumplir su voluntad. Y él decía entonces: aquellas debilidades, todo aquello que se cierne sobre mí, que me harían imposible hacer la obra del Señor, se convierten en el poder de Dios en fortalezas. Y Pablo decía entonces: me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos lleva a tener esta relación humilde, dependiente, de obediencia al Señor. En la vida del apóstol Pablo, en la vida de Saulo de Tarso, vemos cómo fue transformado porque el Espíritu Santo fue quien le llamó al ministerio. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, dicen: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estando en oración y estando sirviendo, cualidad preciosa en Saulo de Tarso, quien predicó en Damasco, quien sin duda alguna, cuando estuvo en Tarso, también predicó y compartió la palabra de Dios. Había llegado ahora a Antioquía, atraído por Bernabé, y ahora estaba, dice la Escritura, ministrando al Señor y ayunando, buscando la dirección de Dios. El Espíritu Santo fue el que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, la iglesia en Antioquía, les impusieron las manos y los despidieron. Antioquía sobrepasó a Jerusalén, siendo la primera iglesia enviadora.
Antioquía se había formado por el trabajo de hermanos que, huyendo de la persecución arrancada, iniciada en la muerte de Esteban por Saulo de Tarso, se habían diseminado por todas las regiones, y un grupo de hermanos llegaron a Antioquía y empezaron a predicar la palabra de Dios. Y escuchando en Jerusalén lo que acontecía, mandaron a Bernabé, quien entonces corrobora que todo aquello es real y que están recibiendo el Espíritu Santo de la promesa igual que los demás. Y entonces va por Pablo, y junto con estos hombres, valiosos hombres del Señor, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, ministrando y ayunando, de ellos escogió el Espíritu Santo, escogió a estos dos. No me preguntes por qué los escogió por encima de los otros. Esa es una disposición del Espíritu Santo, y ni tú ni yo estamos ni tenemos el derecho para preguntarle, para inquirirle acerca del por qué. Yo no lo entiendo, pero Pablo sí lo entendió, y al final de su carrera dijo: de lo vil y de lo despreciable del mundo escogió Dios para hacer su obra. Hermanos, esto me demuestra una cosa. Hermano querido, joven, señorita, miembros de nuestras iglesias, se hayan preparado al ministerio o no, el llamado a la obra misionera no es para quien levanta la mano por sí mismo. No es alguien que levanta la mano por sentirse capaz. No es por las aptitudes que los hombres ven en ti lo que te califica para el ministerio. A veces a los pequeños hijos de pastor llegamos a acostumbrarnos a decirles: ay, este chamaco tiene una gran voz, va a ser predicador igual que su papá. ¿Acaso somos nosotros, por ver la voz, por ver el desenvolvimiento de aquel pequeño, el Espíritu Santo que los va a capacitar y los va a llamar? Déjame decirte entre paréntesis, hermano pastor, no porque tú eres pastor, tus hijos están obligados a ser pastores o a ser llamados al ministerio de tiempo completo. No les impongas una carga más grande de la que no pueden llevar. Qué bien que nos ayudan en el ministerio. Qué bien que son solícitos en hacerlo. Pero también esa carga desmedida hace que ellos no solamente no quieran saber nada del ministerio en algunos casos, sino incluso alejarse totalmente de la vida cristiana. No porque tú eres ministro se espera que tus hijos lo sean también. Hijos de pastores, hijos de misioneros, no, sacúdanse esa responsabilidad si es por esa razón. Pero si el Espíritu Santo sí te está llamando, entonces obedécelo. Entonces ve y haz la obra que el Señor te ha encomendado, y te encomendará, porque es la única manera que tu vida tendrá sentido en la obra del Señor y a lo largo de toda tu vida. Tampoco me gusta, sinceramente lo digo, tampoco me gusta el hecho de hablar en nuestra vida cristiana, seamos ministros o seamos creyentes en nuestras iglesias, de pensar que tenemos una vida secular. El cristiano no tiene una vida secular. El cristiano no tiene una vida en la iglesia y otra vida allá afuera. El cristiano debe ser cristiano en todas las facetas y etapas de su vida. El cristiano no tiene vida secular. Tu trabajo es parte de tu ministerio. Tus vecinos son parte de tu ministerio. La gente que te rodea, tu familia, tus parientes, son parte de tu ministerio. Toda tu vida, pastor, ministro, misionero, son parte de tu ministerio.
Es lo que Dios puso a tu alcance para completar su voluntad, para completar sus propósitos, para que tú seas ejemplo de ellos. En virtud, en fe, en amor, en espíritu, en pureza. Y sus vidas sean impactadas de tal manera que ellos no estén pensando que una vida dedicada a Dios es una vida que da de tiempo completo a la obra misionera o al pastorado. Ellos tienen que entender que aún en sus carreras Dios les va a usar si ellos son obedientes al Señor en lo que Él nos ha llamado. ¿Estás visualizando el llamado de Dios así? ¿O te has dejado pasar oportunidad tras oportunidad? Porque dices, eso no me compete a mí. Yo tengo una vida secular y una responsabilidad que no puedo soslayar. Acepta el llamado del Espíritu Santo al ministerio misionero si es que Dios te está llamando. Sé un vaso útil en sus benditas manos, porque es el llamado, es la capacitación del Espíritu Santo lo que te transforma en lo que Dios anhela hacer en tu vida y a través de ti. Acepta el llamado del Señor en este tiempo de pandemia, porque si no es aquí y si no es ahora, ¿cuándo y dónde entonces será? Es ahora cuando tenemos que ver las almas que están perdidas. Es ahora cuando la gente que está en temor necesita escuchar el mensaje de salvación. Dije al principio, es el Espíritu Santo quien no solamente nos llama, sino nos capacita para hacer el ministerio. La evangelización no se puede dar si no es con la obra misionera. Y no hay obra misionera sin evangelización. Y eso inicia por recorrer esos 30 metros de calle que te separan de tu vecino de enfrente para ir y hablarle de Cristo. Eso significa invitar a los compañeros de trabajo a ir a la iglesia y en estos tiempos a conectarse a una reunión virtual donde puede escuchar verdades de la palabra de Dios. Desde que esta pandemia empezó, los hermanos en Campeche, Ciudad del Carmen, iniciamos a orar todas las mañanas. Para la gloria de Dios digo esto. Hay hermanos que se conectan de Chihuahua. Hay gente que hemos conocido en Tuxtla Gutiérrez, familia, y ahora hay gente que no conocíamos de Tuxtla Gutiérrez que han recibido a Cristo porque les hemos testificado y están fieles conectándose de lunes a sábado para orar con nosotros. Hay hermanos de Quintana Roo. Si yo dijera, no hermano, nada más es para nosotros, estaríamos perdiendo oportunidades. Pagas por un Zoom y el Zoom te cobra todo el mes, lo uses todo el mes o no lo uses. ¿Por qué no usarlo entonces? ¿Por qué no poner actividades cotidianas para que otros vengan y conozcan de Cristo? La obra misionera se va a hacer porque el Señor la está haciendo. Contigo o sin ti, el Señor la va a hacer. Pero hemos de rogar al Señor que envíe obreros a su mies, preguntándonos nosotros mismos, ¿acaso seré yo, Señor? Piensen esto. De todos los graduados de nuestros institutos y seminarios, de todos los que gradúan cada año, ¿se ve proporcionalmente el crecimiento en obras nuevas en nuestro compañerismo? Yo no sé, no tengo los números, pero pensemos que son 50 los graduados por año en los distintos institutos diseminados por toda nuestra república, institutos de nuestro compañerismo, de iglesias de nuestro compañerismo. Pensemos que fueran 50 los graduados cada año. ¿Cuántas misiones significan esos 50 graduados?
¿No será que los pastores estamos teniendo esa idea mezquina de, bueno, ya viene el muchacho que se acaba de graduar, ahora sí lo voy a poner a él a trabajar y yo me voy a poner a descansar porque ya he trabajado mucho tiempo? Lo voy a asesorar, lo voy a preparar, lo voy a seguir capacitando, pero mientras le voy a echar la carga a él para que vaya aprendiendo, para que sepa lo que es bueno. Quizá esa es nuestra actitud. ¿No debiera ser más bien cómo nuestra iglesia puede fomentar, la iglesia local, el enviar, el abrir una misión en otra colonia de la ciudad, en otro municipio, en otra localidad de mi estado? ¿Cómo puedo yo impulsar la obra, inclusive en otros estados y fuera de nuestra república? ¿No tendríamos nada más los proyectos que tenemos actualmente en nuestro compañerismo? Cada año se estarían sumando más y más si tan solo las iglesias locales en realidad nos cayera el 20 de que es la iglesia local la responsable de la obra misionera. ¿Cuántos jóvenes que salen de tu iglesia para irse a preparar para el ministerio regresan para iniciar una misión nueva, dependiente de la iglesia local en otro lugar con necesidad? Y me pregunto, y sinceramente te hago la pregunta, ¿será acaso que el Espíritu Santo ha dejado de llamar para sí siervos en la obra misionera? ¿Será que el Espíritu Santo en estos 2000 años ha aprendido que ya no se puede, que ya no es necesario? La Biblia nos dice que el apóstol Pablo enseguida predicaba a Cristo. Y tú dirás, bueno, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de la Escritura, conocer a Cristo, pues generó todo ese conocimiento para predicar y adelante y fue bendecido. No, déjame decirte que aún un hombre endemoniado, fuera de sí, de quien fue sacada una legión de demonios, le dijo al Señor, Señor, yo quiero seguirte, yo te voy a seguir y voy a andar contigo y quiero hacer la obra contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, vuélvete a los tuyos y cuéntales a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor no le dijo que no lo iba a usar. Simplemente el Señor cambió el rumbo de su ministerio. El ministerio de este hombre otrora endemoniado no era el de seguirle con él y hacer ministerio con él. Su ministerio ya estaba trazado por el Espíritu Santo. Le guió para que llegara a su casa y mientras llegaba, aldea por aldea, fue predicando las maravillas del Señor Jesucristo y mucha gente se convirtió por su testimonio. Y número 5 en nuestro estudio en esta noche. Es el Espíritu Santo quien guió su ministerio misionero. Hechos 13:4 nos dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El arranque del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo de Tarso. Fueron enviados, dice la Biblia, enviados por el Espíritu Santo. Sí, la iglesia de Antioquía les respaldaba. Sí, había conocimiento de los discípulos, de los apóstoles en Jerusalén y estaban complacidos, estaban contentos con esto, pero es el Espíritu Santo el que les envía, es el Espíritu Santo el que les llama. Y dice el capítulo 16 que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No dice de miembros, las iglesias aumentaban de número porque entendían el plan de Dios para las misiones. Pero llegamos a esta parte incomprensible, versículo 6.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice la Escritura, enseguida procuramos partir para Macedonia. Así lo escribe Lucas. Enseguida procuramos. Saulo no iba solo, Bernabé con él no iban solos, iba un equipo de varones esforzados, gente llamada por el Señor para el ministerio, que enseguida, al conocer el plan de Dios revelado en la vida del apóstol Pablo, procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y yo me pregunto, Galacia, toda esa provincia, Frigia que fue atravesada, ¿no necesitaba del testimonio de la palabra del Señor? ¿No necesitaban acaso que el Señor anunciara, que el Espíritu Santo a través de ellos anunciara la palabra? De tal manera que en Asia les fue prohibido hablar. Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. ¿Acaso no había necesidad del evangelio en Bitinia? ¿Acaso no había necesidad de salvación en aquellos lugares? Y es que cuando Dios trabaja en nuestros corazones, en el corazón del misionero, se abren puertas, dice la Biblia, que nadie puede cerrar. Y a veces se cierran puertas que nadie puede abrir, porque Dios, el Espíritu Santo, sabe el momento adecuado para ellos. Pero no solamente eso, maravíllese conmigo. Yo puedo imaginarme el rostro de asombro del apóstol Pablo cuando el Espíritu Santo les prohibió testificar en Asia y cuando no le permitió ir a Bitinia. ¿Pudo el apóstol Pablo y su equipo sentirse frustrados? Sin embargo, cuando Dios les permitió ver la visión del varón macedonio, enseguida procuraron partir para Macedonia. ¿Y qué es lo que encontró allí? ¿Qué es lo que Pablo y su equipo hallaron en Macedonia? Capítulo 16, versículos 11 al 40. No los vamos a leer todos. Ojalá usted haga una lectura dedicada de esta porción completa. Pero la Escritura dice en su encabezado, si su versión es como la mía y tiene títulos, en el caso de mi versión dice arribita del versículo 11, dice encarcelados en Filipos. Un día de reposo salieron y predicaron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Ya estaban en aquella primera ciudad de Macedonia llamada Filipos. En su ruta llegaron a Filipos y empezaron a predicar aquel primer día de reposo junto al río. Solía hacerse la oración, la gente salía como acostumbraba en la tradición a hacer la oración. Y dice Lucas, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Más tarde,
el apóstol Pablo liberaría a una joven de un demonio que la hacía adivinar. Y esto generó todo un problema. Los azotaron, los metieron a la cárcel injustamente, acusados por aquellos que habían visto perder sus ganancias por la adivinación de aquella joven, quien había quedado libre de aquel demonio. Él encontró desprecio en la gente, él encontró y su equipo golpes, encontraron rechazo, encontraron muchas cosas malas de parte de toda esta población, quien prácticamente les quería matar. Pero Lidia se convirtió al Señor. Pero no solamente ella, una mujer, una joven fue liberada de los demonios. No solamente eso. Allí en Filipos, mientras estaban en la cárcel, el Señor hizo un milagro. Los presos oían cantar a Pablo, oían cantar a los suyos, a su equipo misionero. Y cuando las puertas se abrieron, ninguno de ellos, impactados por la vida y el testimonio de estos hombres, no salieron, no huyeron, cada uno por su camino. Cuando el carcelero quiso matarse porque pensó que ya se habían escapado, siendo él responsable con su vida, Pablo le dijo desde el fondo: no te hagas daño. Aquí estamos todos. Él, precipitándose, dice la Biblia, pidió fuego, pidió luz y fue hasta donde él estaba y les hizo una interesante pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue contundente, directa, de un misionero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A dónde habían llegado? ¿Qué habían encontrado en Macedonia después de haber recibido aquella visión, contrario a lo que había pasado en otros momentos, donde la predicación jalaba a multitudes? Hacía que 3,000, que 5,000 vinieran a los pies del Señor, de tal manera que en los primeros capítulos tan solo la Escritura dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que cada día había conversiones, es que cada día había predicación de la palabra, y todo era el boom del evangelio. Pero ahora Pablo apenas tenía a Lidia, apenas una joven que no se nos dice si creyó o no, pero al menos fue liberada de sus demonios. Lidia con su familia y el carcelero de Filipos, que con su familia creyó en Cristo y fueron bautizados. Uno pudiera decir: ¿y para eso los llevó? Es lo que halló Pablo allí. Halló azotes, halló cárcel injusta, halló desprecio. Pudo haber dicho a Dios: ¿para esto me trajiste a Macedonia? ¿Para eso vine a Filipos? Recuerda entonces a dónde había llegado aquel equipo misionero: a Filipos. A Filipos, donde una mujer de nombre Lidia, con toda su familia, fue salva y bautizada. A Filipos, donde una joven fue liberada del demonio de la adivinación. Llegaron a Filipos, donde presos, al ver el testimonio y gozo de ellos, fueron impactados con la palabra de Dios y no huyeron. A Filipos, donde un carcelero con toda su familia fueron salvos y obedientes en el bautismo. A Filipos, donde se estableció una iglesia, la única que por mucho tiempo sostuvo el ministerio del apóstol Pablo. Porque aún Antioquía, aún Jerusalén, se olvidaron del sostenimiento del apóstol Pablo. Y los únicos, aún de su pobreza, aún de lo que no tenían, sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo y su equipo. Bien hicisteis, le dijo Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sabes qué entiendo aquí? Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo a lo que Dios te está llamando a hacer en la obra misionera, Él se va a encargar de que tú llegues precisamente a los lugares donde Él obtendrá el sostén y la bendición de tu ministerio. Todos los misioneros que estamos aquí, si somos honestos, si somos veraces delante de Dios, podemos decir que nada nos ha faltado desde el día en que iniciamos la obra del Señor, donde nos haya mandado hasta este día. No quiere decir que no tengamos eventualmente problemas, necesidades, carencias. En la misma vida del apóstol Pablo vimos que en ocasiones con sus manos tuvo que trabajar para sostenerse a sí mismo y al equipo misionero con tal que el evangelio no se detuviera. Así que ha habido tiempos en que los misioneros tenemos que trabajar y sostener a nuestras familias. Hay momentos en que nuestras iglesias pierden la visión, pierden la confianza, pierden su responsabilidad. Yo sé que muchas iglesias también se desaniman por actitudes mezquinas de parte de nosotros los misioneros para anhelar más y pedir y pedir y pedir sin estar verdaderamente enfocados en la obra del Señor. Porque cuando el Señor te ha llamado, cuando el Espíritu Santo te ha llamado, no solamente te ha capacitado, se compromete a sostenerte en la obra a la cual te está mandando. Cuando el Espíritu Santo te llama al ministerio, Él se encarga de sostenerte y darte lo que necesitas y lo hará hasta el final. De tal manera guió el Espíritu Santo la vida del apóstol Pablo, que Pablo perseveró hasta el fin confiando en la gracia del Señor y sostenido en el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 20 del libro de Hechos, versículos 22 y 24, Pablo dijo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer específicamente. No sé lo que va a pasar, no sé lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo recordaba que cuando llegó a Filipos fue azotado con varas, fue desnudado y fue metido a la celda de más al fondo, la más húmeda, la más oscura. Sus pies fueron puestos en el cepo y sus manos en los grillos. Y aún así él cantaba cánticos de gozo para el Señor. Si Dios había permitido esto para que Filipos le sostuviera el resto de su ministerio, él sabía que ir a Jerusalén, aún con todas las tribulaciones, significaba el poder de Dios para salvación de los incrédulos.
Si el Espíritu Santo te ha llamado, te está llamando a la obra misionera, ¿qué estás esperando para obedecerle? Ojalá tú y yo podamos, como dijo Pablo, decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y si le haces la pregunta, haz lo que Él te mande. Él se encargará de guiarte de principio a fin hasta que puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No sé qué estás esperando. Este tiempo de pandemia nos muestra, entre muchas cosas, una necesidad tremenda en la sociedad. Esta pandemia nos muestra lo cerca que está el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera fase. No tarda y escucharemos la trompeta sonar. No tarda en que escuchemos, sube acá. Y como el libro de Apocalipsis nos enseña, cada juicio del Señor es una llamada misericordiosa al ser humano para venir a Él arrepentido. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la obra misionera? Qué bien por el compañerismo. Este compañerismo de iglesias que nos unimos, porque muchas de nuestras iglesias locales ciertamente no tienen todos los recursos para sostener a un misionero en un lugar en específico, darle su sustento, que tenga el abrigo necesario. Qué hermoso que como iglesias podemos participar, pero no te confundas. Es responsabilidad de la iglesia local, la obra misionera, local, foránea y extranjera. Dios está tocando tu corazón, querido hermano, a la obra misionera. Obedécelo. Obedécelo, porque no podrás ser con éxito ninguna otra cosa más que a lo que el Espíritu Santo te está llamando. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos. Qué hermoso que en tu palabra nos das ejemplos de vida que no solamente deben impactar nuestra vida, sino deben hacernos reaccionar al llamado que tú nos has dado desde el momento en que creemos en ti como Señor y Salvador de tu vida. La responsabilidad que tenemos de ir y compartir con otros las grandes maravillas que tú haces en nuestra vida. A crecer, a abundar en conocimiento de tu gracia, a ser escudriñantes de las Escrituras, a ser personas que oran sin cesar, buscando tu rostro cada día y dispuestos a obedecer tu voluntad, sea cual sea. Que podamos invertir los años que nos quedan, sean pocos, sean muchos, invertidos, Señor bendito, en la obra misionera, porque para eso has dejado al Espíritu Santo, del cual ahora somos templos, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Tú toques los corazones conforme a tu voluntad. Sé que no lo hemos hecho abiertamente. Yo no puedo ver más que una sección de 5 en mi tablero, en mi monitor. Pero ¿acaso habrá alguno que ha luchado, que ha batallado con el llamado de Dios en la persona del Espíritu Santo, que ha estado sufriendo el llamado de Dios en su vida para la obra misionera y hasta ahora no ha sido obediente? ¿No te gustaría poder decirle al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo si tú vas conmigo? Si es así, pudieras poner
en el chat quizá tu nombre y decir: yo acepto el reto de la obra misionera. Que el cuerpo pastoral que conforma el consejo o la mesa directiva pueda contactarte para hablar contigo. Ahí en el chat escribe: yo quiero recibir y atender ese llamado del Espíritu Santo si es lo que Dios quiere para mi vida. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude a hacer su obra. Sin temor, sin pena, escribe tu nombre. Si sientes ese llamado, si sientes ese fuego que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para la obra misionera, exprésalo para que otros oremos por ti. Doy un minutito más para los de ustedes que quieran tomar este reto, asumir este reto de venir a los pies del Señor y decir: Señor, dispuesto estoy. Si tú me estás llamando a la obra misionera, yo con gusto iré. Padre bendito que moras en los cielos, te ruego, Señor, por los que con valor y con entendimiento de que es el Espíritu Santo quien nos llama y nos capacita a la obra misionera, podamos, Padre, amalgamar en nuestro compañerismo, año con año, mes tras mes, el poder tener varones y mujeres dispuestos a hacer la obra misionera, impulsados por las iglesias locales y participando las iglesias que conforman este precioso compañerismo, a fin de que tu obra sea hecha en otros lugares. Toma estas vidas dispuestas. Toma, Señor bendito, la vida de Miguel y de Fanny. Toma, Padre bendito, la vida de Julio. Toma la vida de Antonio Martínez, Señor, y haz tu obra en sus corazones. Confirma su llamado. Y, Padre, sus iglesias dispuestas, aún no teniendo de su pobreza, puedan dar para tu gloria a fin de sostenerles. Y este compañerismo pueda aún comprometerse más y sostener más la obra misionera. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo imploro, te lo ruego. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.